Como lo habíamos comentado en el video anterior, por el tiempo tuvimos que dividir la explicación. Ahora, en este video, vamos a explicar 3 ejercicios relacionados con las fórmulas de parte por millón. Nada más recordemos que les presenté y expliqué 3 fórmulas de partes por millón que son las que más comúnmente se aplican o se utilizan. Las volvimos a recordar y las escribimos aquí en el pizarrón. Partes por millón y partes por millón. Masa del soluto, masa de la disolución por 10 a la sexta o por 1 millón. Aquí quedamos que en esta fórmula sí se va a utilizar las unidades tanto del soluto como de la disolución, deben ser las mismas. Hay que tener cuidado, bastante cuidado con eso. Si se utilizan las mismas unidades, ya sea miligramo con miligramo, microgramo con microgramos o kilogramo con kilogramo, se tiene que hacer la división y multiplicar por 10 a la sexta o por 1 millón, porque precisamente de eso se trató la explicación de las partes por millón. Esta fórmula es de masa. La que sigue también es de masa, que es masa del soluto. Ya nos establece la unidad, que es en milogramos, y la masa de la disolución, que nos establece que es kilogramo. También es de masa esta fórmula. Hay que tener cuidado con las unidades ya establecidas. Si en algunos casos una ya está establecida y la otra no, podemos hacer conversiones según nuestras necesidades. Y la tercera y última, que es la masa del soluto, que es en miligramos, y litros de la disolución, que es 1 litro. ¿Sí? Aquí tenemos las 3 fórmulas y también explicamos cuándo se va a utilizar cada una de ellas. Bueno, ahora sí, vamos al problema. El enunciado es el siguiente. Dice: el resultado del análisis de 750 mililitros de agua de un río nos indica que existen 0.030 miligramos de cobre. ¿Cuál es la concentración en partes por millón de dicha muestra o en la muestra? Siempre en un problema se sacan los datos. ¿Para qué? Porque a partir de los datos podemos establecer las incógnitas de los enunciados, podemos establecer las unidades, si son las mismas o si no tenemos que hacer unas conversiones y otras características más que se deben de tomar en cuenta. Sacamos los datos. Aquí están. Datos del soluto. Recordar qué es el soluto. Recuerden cuando vimos mezclas. El soluto es el componente en menor cantidad y es el que se disuelve. Y aquí el soluto es 0.030 miligramos de cobre. El solvente o disolvente es el componente o la sustancia que sirve para que se disuelva el soluto. Y en este caso nos dice que son 750 mililitros. Ya tenemos aquí los datos establecidos. Ya sabemos qué tiene cada uno de ellos. Tenemos mililitros y tenemos miligramos. Volteamos hacia las fórmulas y tenemos que escoger una de ellas.
pero por entendimiento y conocimientos que se tienen y que ustedes ya se les explicó en otros videos anteriores y sus maestros, saben que al haber mililitros significa que es una unidad de volumen. Y con ese dato buscamos una fórmula de las tres que nos establezca qué fórmula debemos de utilizar en volumen. Y vemos que es la tercera, que está escrito con tinta negra. Precisamente para eso lo hice, para poder distinguir que las dos azules son masa y la negra es de volumen. Pero me dice que es miligramos, y sí tenemos miligramos, pero me dice que son litros y tenemos mililitros. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir estos 750 mililitros a litros. Y aquí establecimos una regla de 3 simple, que lo vimos en el video de instrumentos de medición. Allí explicamos y se realizaron ejercicios de conversiones con una regla de 3 simple. Y nos dice, un litro contiene 1000 mililitros. Si yo tengo 750 mililitros, ¿cuántos litros voy a tener? ¿Por qué tengo que poner las unidades una arriba de otro? Precisamente esa es la regla de 3 simple, saber acomodarlas. No puedo poner los mililitros aquí si acá son litros. Y entonces realizo la regla de 3 simple. 1 por 750 mililitros sobre 1000. 1 sobre 750 me da 750 sobre 1000. Mililitros con mililitros se eliminan y nos quedan litros. El resultado de esa división, que son 750 entre 1000, 750 mililitros entre 1000 nos va a dar a 0.75 litros. Otra vez volvemos a repetirlo. 750 entre 1000 nos va a dar a 0.75 mililitros. Y lo ponemos aquí. 0.75 litros. Vean, ahora sí, ya se logró convertir 750 mililitros a litros, que es 0.75 litros. Ya que tenemos ahora sí los datos correctos, que ya hicimos algunas conversiones, cumplimos con la fórmula miligramos por litro. Fórmula: partes por millón es igual a la masa del soluto, miligramos sobre litros de la disolución. Tenemos miligramos y tenemos litros de la disolución. Sustituimos. En lugar de poner ya las letras, ponemos sus valores. Masa del soluto, 0.030 miligramos. Masa de la disolución, 70.75 litros. Y vamos a dividir en la operación 0.030 miligramos entre 0.75 litros. Y nos va a dar a 0.04
partes por millón, o también miligramos sobre litro. Aquí hay que hacer una observación. Estas unidades de parte por millón, podríamos decir, entre comillas, que no son unidades reconocidas a un nivel más elevado, y que en ocasiones les importa más el resultado que se establece, que en lugar de poner partes por millón se establezca miligramos por litro. Pero eso sí, que la equivalencia entre una unidad y la otra sean de 1 millón. Les paso esta información porque en ocasiones ustedes recordarán, en instrumentos de medida y medición vimos sistemas internacionales, precisamente de medida de las unidades, y no aparecen las partes por millón. Y aquí nada más les hago esta pequeña observación. Este es el primer problema o primer ejercicio. A continuación vamos a realizar el segundo problema. Así que hay que poner mucha atención. Nada más para resumir, sacar datos, escoger la fórmula que ya están establecidas, y si hay necesidad de hacer conversiones, se hacen. Y si no, no se hacen. Se aplica la fórmula, se sustituye y se hacen las operaciones y obtenemos el resultado. Bueno, como lo dije anteriormente, vamos por el segundo problema. Continuamos. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio de partes por millón. Vamos a leer el enunciado. Aquí observamos las tres fórmulas. Estas están aquí para hacer un análisis y establecer cuál de ellas vamos a ocupar, dependiendo del enunciado de los problemas y en este caso del problema específicamente. Dice lo siguiente: en un despicadero, un pescado de 1.6 kilogramos le detectaron 4 miligramos de mercurio. Calcular sus partes por millón que existen en el pescado. Bueno, poner bastante atención. Primero vamos a sacar los datos. Vamos a poner aquí datos. Ahí los tenemos. Buscamos soluto igual 4 miligramos de mercurio. Hay que poner mucho cuidado aquí. 4 miligramos de mercurio. Y la disolución o donde está esparcido ese mercurio, en este caso es un pescado que tiene 1.6 kilogramos. Nos piden las partes por millón. Bien, tenemos miligramos y kilogramos. Buscamos una de las fórmulas que nos establecen ya las unidades.
En este caso no vamos a hacer conversiones. ¿Por qué? Porque tenemos miligramos, aquí están. Tenemos kilogramos, aquí están. Quiere decir que vamos a utilizar esta fórmula, la del medio, la segunda, y ponemos fórmula partes por millón igual a masa del soluto que nos dice que es en miligramos sobre masa de la disolución, que es en kilogramo. Aquí ya está la fórmula. Ahora ponemos la sustitución. La sustitución saben que es reemplazar las palabras de la fórmula, las indicaciones con palabras de la fórmula y poner los números. Partes por millón igual masa de soluto 4 miligramos de mercurio sobre la disolución del peso es 1.6 kilogramos. La operación sería partes por millón igual a 4 miligramos sobre 1.6. Y esto sería igual a... Sacamos la calculadora y serían 4 entre 1.6 y nos va a dar 2.5. El resultado sería 2.5 partes por millón, o también 2.5 miligramos sobre kilogramo. Las dos formas están correctas. Aquí nada más les hago esta observación por la explicación anterior que les había realizado en el problema anterior. Sí, pero partes por millón o las unidades. Y esto es el segundo problema. Vamos a realizar un último ejercicio del problema donde vamos a aplicar la multiplicación de 10 a la sexta o de 1.000.000. Así que los problemas son sencillos y si seguimos las indicaciones que se han explicado van a hacerlo un poquito más fácil para todos nosotros. Continuamos con el último problema de partes por millón. Vamos a leer el enunciado, sacar los datos y analizar cuál de las tres fórmulas podemos utilizar. Vamos a leer el enunciado. Dice: calcular las partes
por millón de 110 miligramos de arsénico, contenidos en 1500 gramos de agua. Vamos a sacar los datos. Datos. Soluto. Igual. Recordar que el soluto es generalmente el de menor cantidad y es el que se disuelve. En este caso tenemos 110 miligramos de arsénico. Disolvente. Igual a 1500 gramos. Como podemos darnos cuenta, tenemos miligramos y tenemos gramos. Y no hay una diferencia que exista de 1 millón que sea la equivalencia entre el miligramo y el gramo. Tenemos opciones: convertir los gramos a miligramos o los miligramos a gramos para poder utilizar la primera fórmula y realizar un ejercicio aplicando esta fórmula. O tenemos miligramos y convertir los gramos a kilogramos. Pero recordar que ya hicimos un problema de miligramos y kilogramos. Entonces vamos a optar por establecer la primera fórmula como un ejercicio para poder entender la realización de las operaciones de dicha fórmula. Y decimos, bueno, primero, en esta fórmula las unidades deben ser iguales. ¿Qué se nos va a hacer más sencillo? Convertir los miligramos a gramos o los gramos a miligramos, como se nos haga más y mucho más sencillo. Y tenemos entonces que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Ya está establecido. 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Ahora, aquí podemos poner aquí en gramos, aquí los 1500 y los convertimos a miligramos. Y si queremos a gramos, colocamos 110 miligramos aquí y aquí tenemos los gramos. ¿Por qué le hago esta explicación? Para que ustedes tengan la posibilidad de manejar estas operaciones de acuerdo a sus intereses. En este caso yo lo voy a hacer poniendo los 110 miligramos, los voy a convertir a gramos. Y entonces hacemos lo siguiente: X es igual a 1 por 110 miligramos sobre
1000 miligramos. Eliminamos miligramos y miligramos y nos va a quedar exclusivamente los gramos. Y esto va a ser igual a 1 por 110. 110 entre 1000. Sacamos la calculadora y hacemos la operación. 110 entre 1000 nos da 0.11. Este es igual a 0.11 gramos. Esto es igual a 0.11 gramos. Y ya tenemos gramos con gramos. Quiere decir que podemos utilizar esta fórmula, porque recordar aquí que deben ser unidades, las mismas unidades. En este caso son gramos con gramos. Si lo hubiéramos hecho al revés, entonces tendríamos miligramos entre miligramos o sobre miligramos y tendríamos como quiera que aplicar esta fórmula. Bueno, fórmula. Vamos a ponerla aquí. Fórmula. Partes por millón igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución por 10 a la sexta o por 1.000.000. Aquí voy a borrar esto tantito nada más. Ahí está. Ya tenemos la fórmula. Y ahora vamos a la sustitución. Sustitución. Partes por millón igual masa del soluto. La masa del soluto es 0.11 gramos sobre masa de la disolución 1500 gramos por 10 a la sexta. Dividimos esto y nos vamos a dar cuenta lo que explicábamos en el video anterior de las partes por millón. ¿Por qué se utilizan estas unidades? Porque después del punto hay sin fin de números, de ceros, de X o determinados números. Y precisamente a raíz de eso se establecen las partes por millón. ¿Sí? Entonces es la explicación, y aquí en esta división lo van a observar. Si lo hacemos en una calculadora, vamos a notar que 0.11 entre 1500 nos va a dar más o menos esto. Se lo voy a apuntar para que ustedes lo puedan ver.
allí en su calculadora cuando lo realicen. Y sería igual a 7.33333 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cerca de 9. Cerca de 9, 3 y luego viene menos 0,5. A esto le vamos a multiplicar por 10 a la sexta igual. Las partes por millón es igual a 73.3333 y ahí se va, etcétera. Este sería el resultado. Con esto terminamos el segundo aprendizaje esperado del tema número 4, que es referente a las unidades de concentración y las partes por millón. Nos falta un solo aprendizaje esperado, que es la resistencia con definiciones de veneno, tóxico, resistencia a ciertos medicamentos, resistencia a ciertas sustancias, y que son investigaciones, pero vamos a tratar de explicárselos en el próximo video. Espero que hayan entendido esta explicación de los ejercicios de la aplicación de las fórmulas de partes por millón. Todas las bendiciones y ojalá les sirva para sus tareas esta explicación. Nos vemos, si Dios lo permite, próximamente. Gracias.